Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual les voy a platicar los acontecimientos más importantes que han ocurrido hasta el día de hoy. Tal vez la noticia más sobresaliente en cuanto a geopolítica, pero también en cuanto a diplomacia exterior, es que Estados Unidos ha prohibido de manera tácita las importaciones de todos los energéticos rusos. El presidente Joe Biden afirmó el día de hoy en una conferencia de prensa que dio en la mañana que Estados Unidos cancelará todas las importaciones de petróleo, de gas natural y de carbón ruso. El principal argumento por el cual toma esta decisión el presidente de los Estados Unidos es porque supuestamente dicen ellos no están dispuestos a financiar una guerra de Putin. Sabemos que el principal ingreso de Rusia por el cual financia su guerra con Ucrania es precisamente a partir de su industria energética. Esta declaración del presidente de los Estados Unidos se da en el contexto de que la gasolina llega a un máximo histórico en Estados Unidos. Escuchen bien, $4.17 por galón, cuando hace apenas un año o un año y medio la gasolina en Estados Unidos costaba $1 apenas el galón. Esto por supuesto le ha traído muchos problemas políticos en el contexto de Estados Unidos a Joe Biden, pero también en general al Partido Demócrata, de cara a las elecciones primarias que se van a dar este año entre republicanos y demócratas por llenar los escaños de la Cámara de Representantes, y por supuesto que también de cara a las elecciones de 2024 en donde los republicanos se perfilan como los favoritos. Biden habló también de las posturas que han tomado los aliados estadounidenses, específicamente el Reino Unido y en general la Unión Europea, y ha dicho que por supuesto que entiende y respeta la decisión que han tomado la Unión Europea y Reino Unido de no cancelar por completo las importaciones de energéticos rusos como sí lo ha hecho Estados Unidos. Por supuesto que Joe Biden, y esto lo mencionó él mismo el día de hoy, es consciente de la importancia económica y también política que tiene el gobierno ruso en Europa y en el Reino Unido precisamente por la venta o la exportación de todos estos energéticos, gas natural, petróleo y carbón. Sin embargo, también Joe Biden afirmó que todos sus aliados, tanto los europeos como los británicos, están reduciendo y tienen como meta reducir por completo las importaciones de energéticos rusos. Esto porque claramente se han dado cuenta de que es un arma utilizada por Rusia para tomar partido no solo económico, sino también político e influencia también política en toda esta zona. Que claro, nadie dice que está mal ni tampoco que está bien, solamente se tiene que decir los hechos, que son en este momento que Putin está tomando a sus energéticos como manera para influenciar en toda esta zona del este de Europa. Por su parte, Europa está haciendo tratos tanto con Estados Unidos como con Qatar para importar gas licuado, que claramente es más caro que el gas natural que provee Rusia a todos estos países de la Unión Europea. Pero lo que buscan es precisamente, les digo, independizarse de todos los energéticos rusos al costo que sea. Incluso si eso representa lo que ya está ocurriendo en toda esta zona, que es que los precios de los energéticos hayan subido en un 60%. Y apenas el día lunes Vladimir Putin hizo una declaración que causó pues muchas impresiones a nivel internacional, y es que dijo que si Estados Unidos tomaba la decisión que ya tomó el día de hoy en la mañana, el precio, escuchen bien, el precio del petróleo, del barril de petróleo llegaría a los $300. Y es aquí donde entra Venezuela. El día de ayer mencioné en mi video de geopolítica que Venezuela está haciendo tratos con Estados Unidos, obviamente con interés estadounidense. El fin de semana pasado mandó Joe Biden una comitiva de diplomáticos estadounidenses de alto nivel a platicar con diplomáticos, esto para buscar un trato de supuestamente levantarle sanciones a Venezuela por parte de los países occidentales, específicamente de Estados Unidos, a cambio de que Venezuela aleje su postura frente a Rusia, es decir, se aleje de toda la cercanía que ha generado hoy en día Maduro con Vladimir Putin. Y es que muchos ven esto como algo imposible de que se dé, pero yo creo que para aceptar esta reunión, les digo, ya se reunieron el fin de semana pasado, eso ya dice muchísimo de la postura que está tomando Venezuela, que sin duda alguna se puede intuir le interesa y mucho
porque Venezuela claramente se beneficiaría de esto. Es el país con las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, y hoy que está tan caro sería básicamente la oportunidad de Maduro para redimir su gobierno ante la población y por supuesto hacer crecer y de manera exponencial la economía venezolana. Por supuesto que han surgido un montón de hipótesis por parte de los especialistas en la materia. Estoy hablando de la geopolítica, claro está, y es que dicen que Estados Unidos está inflando a propósito los precios de los energéticos que hay hoy en día en el mercado para acelerar todavía más el cambio de energías, digamos, contaminantes o más contaminantes, mejor dicho, a las energías renovables, también entre comillas. Lo cual, si analizamos el papel que ha tenido Estados Unidos en la historia de todas las artimañas que ha llevado a cabo Estados Unidos para seguir teniendo la hegemonía a nivel mundial, pues no parecería descabellado pensar que así fuese. Y muchos apoyarán esta postura porque finalmente lo que está haciendo Estados Unidos, si es que esta hipótesis de geopolitólogos importantes es correcta, pues Estados Unidos está acelerando un cambio positivo no solamente para Estados Unidos, sino para el bien de toda la humanidad, con los efectos tan devastadores que está teniendo y que tendrá el cambio climático. Pero tú puedes dejar tu opinión en los comentarios sobre esta noticia y pues claro, sobre esta hipótesis de los geopolitólogos de que Estados Unidos está inflando el precio del petróleo para que empresas privadas y gobiernos aceleren el cambio a las energías renovables, que es básicamente la política que tiene Estados Unidos a niveles internacionales. Otra noticia encontrada en la BBC de Londres es que el Reino Unido acelerará la no dependencia de energéticos rusos, básicamente la misma línea que tiene Estados Unidos y Europa. Como ya les dije, estos aliados sí están de acuerdo con Washington de dejar de depender por completo de Vladimir Putin y de sus energéticos. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, estos dos bloques, tanto el Reino Unido como la Unión Europea, tienen muchísima dependencia hoy en día y claramente no podrían cancelar las importaciones por completo ni de gas, ni de petróleo, ni de carbón ruso. Sin embargo, el ministro de Energía del Reino Unido dijo que para finales del 2022 este cambio se concretaría y que en ese momento, les digo a finales de este año, el Reino Unido dejaría de depender por completo de las energías rusas. Esto porque cancelaría por completo cualquier importación de energéticos provenientes del Kremlin. Y por supuesto, les digo, en esta misma línea de Washington también dijo que apoyará a todas las empresas que aceleren esta transición a las energías más renovables. Dijo también que esta es una gran oportunidad para que el sector privado se dé cuenta de los precios tan elevados de las energías que contaminan más al planeta. Y les digo, básicamente también el Reino Unido ve todo esto como una gran oportunidad para que esta transición finalmente se dé de manera más acelerada. Recordemos que las metas de todos los países occidentales es llegar para el año del 2030 con unas emisiones de dióxido de carbono mucho menor de las que hay hoy en día. Muchos especialistas han dicho que estas metas no se van a cumplir en lo más mínimo para el año 2030. Sin embargo, con todos estos cambios que por supuesto antes no estaban previstos, seguramente podrán cumplirse. En otra noticia, un poco para saber qué está haciendo Putin, cómo le está haciendo para solventar todas estas sanciones y para de alguna manera saber contrarrestar o frenar un poco toda esta crisis que se le viene a Rusia, les digo, por parte de las sanciones occidentales. Y es que el día de hoy, también en la mañana, Vladimir Putin firmó una ley para apoyar financieramente o económicamente, mejor dicho, a empresas pequeñas y medianas. Además dijo que para personas que no tienen como tal algún negocio, los va a apoyar pausando el pago de sus hipotecas, a lo que Vladimir Putin llamó vacaciones crediticias. También mencionó las cláusulas o los requisitos que se tienen que cumplir para acceder a este tipo de apoyos por parte del Kremlin. Y es que lo único que se necesita es que tú compruebes que de los ingresos que tenías antes del conflicto entre Ucrania y Rusia, tus ingresos han disminuido 30%. Si tú confirmas esto, el gobierno de Putin te va a ayudar a ti para que solventes o lleves de mejor manera esta crisis que está atravesando y que se va a agudizar todavía más con el paso de los días en Rusia. Todo esto claramente porque ustedes dirán, ¿de dónde está sacando Putin todo este dinero? Recordemos que antes de todo este conflicto,
el Banco Mundial ruso tenía reservas por 600,000 millones de dólares aproximadamente, y es verdad que disminuyó considerablemente a partir de las sanciones, ya que embargaron gran parte de todas estas reservas rusas, pero aún así le sigue quedando a Rusia más o menos el 45% de todas estas reservas, es decir, algo así como 250,000 millones de dólares. Expertos dicen que Vladimir Putin podrá sostener el mercado o la economía rusa en un punto de, pues digamos, de no retorno por lo menos 12 o 14 meses, pero también han dicho que el problema no es este periodo de tiempo, sino a largo plazo qué va a suceder, ya que la economía estará bastante estancada. Los países occidentales seguramente tendrán todavía políticas más duras contra el Kremlin, y además se habrán gastado para en ese entonces las reservas del Banco Mundial ruso. Entonces la preocupación realmente no es ahorita, sino cuando las reservas del Banco Mundial ruso se terminen. Y en otra noticia encontrada en Sputnik, ha mencionado de todas estas migraciones que han surgido a raíz del conflicto claramente en el este de Europa por parte de Ucrania y de Rusia. La semana pasada, apenas el miércoles, yo mencioné una noticia que encontré en CNN de que 1 millón de personas buscaban refugio en países de la Unión Europea, refugiados que iban huyendo de la guerra en Ucrania. El día de hoy que consulté la nota, ya es 500,000 más de personas del millón que yo había dicho la semana pasada. En total entonces va 1.5 millones de personas que abandonan Ucrania y que están en busca de un refugio en uno de estos países de la Unión Europea. Claramente el mayor problema, y a quienes todos están mirando con ojos negativos en el mundo, es precisamente Alemania, ya que por supuesto, al ser la mejor economía de la Unión Europea, varios de los refugiados quieren llegar ahí, por no decir que la mayoría o todos. Alemania, sabiendo esto, ha tenido posturas digamos muy fuertes o políticas públicas que no han aceptado del todo a refugiados, o que han puesto varias trabas precisamente porque saben la demanda que tiene su país. Según la CNN, 64,000 migrantes provenientes de Ucrania a raíz de la guerra han llegado ya o están en proceso de ser aceptados en Alemania. Todos los demás migrantes se han distribuido en la Unión Europea, y uno de los países que ha tenido que solventar toda esta catástrofe migratoria es Polonia. Esto no porque Polonia sea un buen samaritano, nada más, porque hay que decir, entre paréntesis, que Polonia se ha portado muy accesible a aceptar a refugiados provenientes de Ucrania. Pero no solamente es, les digo, sus buenas intenciones, sino que es uno de los países limítrofes con Ucrania, lo que lo hace automáticamente un punto de llegada para los migrantes que van huyendo de Ucrania. Este tema siempre levanta polémica porque claramente hay quienes dicen que sin importar nada, los países tienen la responsabilidad de acoger a todo migrante que llegue a sus territorios. Y también están los otros, los que hablan de temas económicos, políticos y sociales, ya que mencionan por estos temas de migraciones masivas y de llegada de personas ajenas al territorio que está recibiendo migrantes, es causa de muchísima desestabilización y estancamiento económico. Pero por supuesto que ninguno de los dos polos, al menos para mí, es el correcto. Lo importante es encontrar un punto medio en el que claramente se tenga que atender a las personas que únicamente están en busca de una mejor calidad de vida, pero sin dejar de tener en cuenta las repercusiones que esto tiene o tendrá en el porvenir económico, social y político de cada país. En otra noticia también muy importante a niveles geopolíticos y que encontré en el portal Sputnik, el cual ustedes pueden revisar, y se habla de que Xi Jinping, el líder del gigante asiático de China, ha compartido muchísimos puntos de opinión y casi se dice que ha compartido la postura completa que han asumido líderes políticos de la Unión Europea, específicamente Olaf Scholz, que es el canciller alemán, y el presidente de Francia, Macron. Esto con respecto a tratar de mediar o tratar de impedir que siga todo este ataque por parte del ejército de Putin en Ucrania. Y es que estos tres países tienen intereses comunes en que Ucrania esté bien y no haya desestabilización en la zona. Claramente los líderes de la Unión Europea, el principal problema que tienen, además de la desestabilización
globalización como tal es precisamente la noticia que les mencioné anteriormente, la migración masiva de ucranianos. Una migración para la cual no están preparados y claramente no lo están, porque nadie se espera que sucedan este tipo de cuestiones, y menos en tan poco tiempo. No te alcanza el tiempo para diseñar estrategias para recibir de buena forma a los migrantes. Y China, por el contrario, Ucrania es un país importantísimo y un socio comercial que China no se puede dar el lujo de perder, y tampoco China se puede dar el lujo de que este país esté en conflicto. Para China, Ucrania representa la entrada a la Unión Europea. Además, para Ucrania, China es el mayor socio comercial, ya que es el país al que más le compra todo tipo de productos. Entonces, ¿qué pasa para China si un país el cual le compra casi todo lo que consume está en guerra? Obviamente le va a dejar de comprar, y ese dinero que ingresaba a China lo va a perder. Este tipo de cosas son las que cambian o mueven las piezas de ajedrez a niveles geopolíticos, porque se ha venido hablando, y yo he dicho ya en varios videos, de que China y Estados Unidos estarían por debajo de la mesa pensando en una alianza específicamente y nada más en este tema contra Rusia. No significa que serían aliados ni los mejores amigos, únicamente significa que en este tema compartido por los dos irían contra Rusia. Claramente, si Putin no escucha los consejos y las peticiones de Xi Jinping, seguramente eso hará que China se acerque a los países occidentales, específicamente a Estados Unidos. Y en otra noticia, siguiendo en esta zona del este de Europa, Vladimir Putin y en general miembros del Kremlin han amenazado a la Unión Europea con cerrarle el paso de gas natural que transita desde Rusia hasta la Unión Europea por el gasoducto Nord Stream 1. Especialistas de la CNN que yo estaba revisando decían que esto es prácticamente imposible de que se dé, o que es prácticamente imposible de que Rusia llegue a cumplir esta amenaza, porque hoy en día Rusia no se puede dar el lujo, digamos, de cerrar estos canales económicos que todavía mantiene con algunos países. Si bien todos estos países a los cuales les está vendiendo energéticos buscan deshacerse de Rusia como proveedor, hoy en día, gracias a todas esas ventas energéticas que tiene Rusia, es que Vladimir Putin puede financiar su guerra con Ucrania. Geopolitólogos y medios de comunicación han dicho que ven muy improbable que esto se llegue a concretar, y que más bien es discurso por parte del Kremlin para buscar frenar todas estas, digamos, acciones que van en contra del gobierno de Putin, específicamente con importaciones de energéticos rusos. Y en otra noticia, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, según el medio RT, que es el medio oficioso ruso, suspende el estatus de Rusia como país observador. Esto claramente debido a la operación militar que está llevando a cabo Putin con Ucrania, es decir, es una sanción más por parte de Europa. Esto también es un golpe durísimo para la investigación y la ciencia rusa. Por supuesto, y ya lo hemos dicho y seguramente ustedes ya lo han escuchado, no solamente aquí conmigo, sino en algún otro medio de comunicación, las sanciones están actuando como un medio para que Putin busque otras alternativas para arreglar su conflicto con Ucrania, y no únicamente el bélico, ni la intervención militar. Y en la última noticia del día de hoy, les comparto que llegó una amenaza por parte de la vocera ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y ella afirmó que si la OTAN adhiere a Suecia y a Finlandia a la OTAN a sus filas, dijo esta vocera, las consecuencias militares y políticas obligarán a Rusia a tomar medidas muy extremas, y es en este punto donde otra vez nos salta el miedo al botón nuclear, es decir, a que países como Rusia se atrevan a aventar bombas nucleares. Aunque esto no es para nada nuevo, se esperaba que todo este contexto se diera, y estudiosos y geopolitólogos muy importantes que trabajan en medios internacionales, y yo también le escuché esta postura a Alfredo Jalife, que les digo es uno de los geopolitólogos que más sigo. Este tipo de acciones que está llevando a cabo Putin con Ucrania obviamente asusta a los otros países limítrofes o cercanos a Rusia. ¿Y qué es lo que van a buscar? Defenderse. ¿Y quiénes son quien los puede defender de Rusia? Obviamente la OTAN. Por eso varios medios de comunicación dijeron que si Rusia buscaba, digamos, tener menos OTAN en sus fronteras, lo único que estaba causando con este tipo de acciones es que la OTAN se acercara más a sus fronteras, porque más países, por miedo a Rusia,
van a querer pertenecer a este bloque para ser defendidos en dado caso de que Rusia los ataque. También hay que recordar que Suecia y Finlandia ya tienen, digamos, un proceso de adhesión a la OTAN, por lo cual se espera que sea una decisión que se tome en los próximos días o semanas. Entonces, claramente les digo, otra vez despiertan los miedos a que haya un enfrentamiento entre Estados Unidos, o mejor dicho, entre la OTAN y Rusia, y que esto escale a un conflicto nuclear, lo que sería catastrófico para la especie humana. Y muchas gracias por llegar hasta este punto del video, peregrinos. Los invito a que me dejen sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones, qué es lo que ustedes piensan sobre todas estas noticias que les acabo de mencionar. ¿Quién creen que tiene la razón? ¿Quién creen que se está yendo al extremo? Para mí siempre es importante leerlos y saber cómo están pensando allá afuera a partir de las noticias que yo les ofrezco. Espero hayan disfrutado este video, peregrinos. Nos vemos en la próxima. No olviden comentar el video, darle like, compartirlo en sus redes sociales. Si están escuchando esto en Spotify, los invito a que sigan el podcast. Si están viendo esto en YouTube, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un video. Sin más, peregrinos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.